Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy. Espero que las personas que no estuvieron en la clase pasada se hayan desatrasado, hayan escuchado la clase pasada. Estuvo muy buena. Estuvimos hablando mucho de lo que significa evangelizar, de cómo evangelizar. Y fue una clase muy, creo que muy productiva, que nos, digamos, como que nos regaló muchas luces sobre lo que significa evangelizar, porque es también el llamado que tenemos nosotros como cristianos, ¿no? Habíamos dicho desde el principio que el objetivo de este curso es hablar de la identidad del cristiano, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano en tiempo de crisis? Es decir, en este tiempo, en un tiempo en el que ser cristiano no está de moda, en el que ser incluso creyente no está de moda, ¿no? O bueno, están de moda otras creencias, pero la nuestra no, ¿no? Ya eso es pasado de moda. Creer en Jesucristo ya ha pasado de moda. Entonces, parte de esa identidad, decíamos la semana pasada, tiene que ver con, con la evangelización. Jesús le dice a sus discípulos, vengan para que sean discípulos míos. Y la semana pasada nos quedamos hablando precisamente de un elemento de, del seguimiento de Jesús, que es la evangelización. ¿Qué significa la evangelización? ¿Cómo evangelizar? Y lo vimos desde la manera en cómo Jesús evangelizaba. ¿Cómo evangelizaba Jesús? Con autoridad. Era una manera de evangelizar tremendamente novedosa. Y además de eso, era una manera de evangelizar que pasaba por la experiencia liberadora. Jesús liberaba, Jesús sanaba, Jesús hacía que el sufrimiento del hombre menguara. Entonces, su tarea no era simplemente la de predicar, la de anunciar una doctrina, sino que pasaba también por la sanación. De manera muy especial, miren, los evangelios, la mayoría son relatos de sanación. No entiendo por qué muchas personas le tienen miedo a la sanación y hablar de sanación y a orar por sanación, cuando el evangelio sería muy pobre si se le quita toda la experiencia y toda la acción sanadora que Jesús tuvo en su ministerio. ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús entiende que el hombre necesita ser sanado primero para entrar en relación real con Dios. La sanación es un elemento fundamental de la relación con Dios, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, cuando Dios quiere establecer relación con su pueblo, lo primero que hace es liberarlo, ¿no? Porque solamente se puede establecer una relación real con una persona que es libre. El que es esclavo no puede entrar en relación, porque toda relación que el esclavo inicia es una relación de esclavo y amo, como decía Hegel. Es la relación entre el amo y el esclavo, ¿no? Y esa no es una relación humana, ¿no? Es realmente una relación de opresión. Por eso Jesús lo primero que hace con nosotros es que romper toda cadena, liberarnos, sanarnos, eh, permitir que estemos sanos para entrar en relación con Él. Entonces, la semana pasada iniciamos con el tema de la escuela de Jesús. ¿Qué significa esa escuela de Jesús? La vida de Jesús, un servicio consagrado a los discípulos. Decíamos que el primer elemento de la vida de Jesús es que no hay Jesús si no hay discípulo. Es decir, tiene sentido la vida de Jesús en tanto que se relaciona con sus discípulos. Toda la vida de Jesús es una relación constante con sus discípulos. Pero además de eso decíamos que, bueno, pues comienza la escuela de Jesús con una vocación, con un llamado. Jesús llama a sus discípulos. ¿Para qué? Para que lo sigan. Y no es simplemente un seguimiento como de cualquier maestro, sino que Jesús lo que hace es crear una comunidad donde Él es el maestro y los que vienen detrás son los discípulos, y Él los ha elegido a uno por uno. Los ha llamado por su nombre y les ha dado la gracia de seguirlo. Decíamos que esa escuela de Jesús tiene un primer paraje, es decir, un primer lugar donde Jesús enseña, y es la sinagoga. Decíamos también que la manera como Jesús enseña es a través de la vida. Jesús no tiene otro lugar para enseñarnos más que la vida. Jesús enseña al ser humano en la vida, con la vida.
para la vida. Jesús nos enseña en la vida, con la vida y para la vida. Y cada lugar a donde Jesús va con sus discípulos se convierte en un escenario pedagógico. Entendiéndolo nosotros, cada aspecto de nuestra vida es un lugar pedagógico. Cada tiempo de mi vida es un tiempo pedagógico donde Dios puede enseñarme. Dios me está diciendo algo con lo que estoy viviendo hoy. Dios me está diciendo algo que es. A mí me gusta mucho decirle a la gente que ser creyente, en definitiva, es ser intérprete de la acción de Dios. O sea, ser creyente a la larga es un intérprete de la acción de Dios, de cómo Dios obra. Esa es la fe. El creyente necesita estar todo el tiempo haciendo interpretación de cómo Dios está obrando en su vida. Y el problema nuestro, el problema de fe no es que no creamos, porque a lo mejor hasta sí creemos y además a lo mejor hasta tenemos una fe inquebrantable y que mueva montañas. Pero pienso que la mayoría de los problemas nuestros de fe tiene que ver con que no interpretamos el tiempo presente. Ustedes se acuerdan lo que les decía Jesús a los fariseos, hipócritas. Ustedes saben cuándo va a llover porque hay un nubarrón y saben cuándo va a caer tormenta, pero no interpretan los signos de los tiempos. Entonces, la fe, la experiencia de fe es una acción de interpretación. Usted tiene que ser intérprete de su propia vida. Y el problema nuestro es que no interpretamos la vida, ¿no? Entonces, miren, cuando la gente viene aquí a recibir acompañamiento, ¿qué es lo que pasa? Que dice uno, Andrés, es que no entiendo qué me está pasando. Entonces yo le digo, a ver, explíqueme cómo es su vida. No es que estoy en las adicciones, no es que le he sido infiel a mi esposa, no es que no sé cuántas. Y usted como me dice que no sabe lo que le está pasando, pues obviamente que es una consecuencia de todos los errores que ha cometido, ¿no? Entonces, la fe a la larga requiere que nosotros hagamos interpretación de nuestra vida presente, del tiempo presente, de lo que vivimos hoy. El cristiano tiene que ser un intérprete de su propia vida. ¿Por qué nos cuesta mucho creer en Dios a veces? Porque no estás entendiendo que lo que estás viviendo también hace parte de la escuela de Jesús. Uno cree que lo que está viviendo todos los días no hace parte, eso es como una especie de apéndice de la vida, ¿no? Han visto que los libros suelen tener un apéndice, es decir, como una especie de comentario final que uno podría obviar y no pasaría nada. Uno muchas veces cree que la mayor parte de su vida es un apéndice, como que no tiene importancia. ¿Cómo no va a tener importancia que se te murió un hijo? ¿Cómo no va a tener importancia que te quedaste sola, que te abandonaron, que perdiste un empleo, que, no sé, póngale el nombre que quiera a la etapa de su vida, ¿no? Es una escuela en la cual Jesús está enseñando. Entonces, esa escuela de Jesús, decíamos la semana pasada, tiene un primer paraje y ese primer paraje es la sinagoga. Decíamos que es el lugar de lo religioso, es decir, donde se supone que uno debe encontrar a Dios, que uno puede encontrar a Dios. ¿Y qué pasa? Que en el lugar de lo religioso hay un endemoniado. Es decir, hay un hombre cuya vida está siendo sometida por el mal. Y Jesús libera, y Jesús sana, y Jesús actúa de manera maravillosa en la vida de esta persona. Y ante ese actuar, dice el texto, bellamente, que la gente queda admirada por su autoridad, porque no es como la de los escribas y como la de los fariseos y maestros de la ley, sino que es una autoridad nueva, una autoridad que le es una autoridad que le viene a Jesús de su estar en línea de autoridad con el Padre. Decíamos que la autoridad de Jesús no es autoritarismo, es decir, como que simplemente ordena desde sus caprichos, sino que la autoridad de Jesús tiene que ver con que está en línea con, con,
con lo que dice el Padre, con la palabra del Padre, con la voluntad del Padre. Es es un ejercicio amoroso de la autoridad, es un ejercicio de servicio amoroso, ¿no? Esa es la autoridad de Jesús. Pero también decíamos que la gente se queda admirada porque es algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo predicaba Jesús? Era una predicación novedosa. Y finalmente decíamos que lo que hacía era sacar los espíritus, es decir, sanar, liberar, restablecer al hombre herido por el mal. Bien, habíamos quedado también, está súper malo el internet, súper malo el internet. Voy a apagar la cámara mejor. Habíamos quedado, estábamos diciendo que uno de los lugares donde se manifiesta la acción de Jesús, primero era la sinagoga, luego habíamos dicho que era la casa de Simón Pedro, el lugar donde va Jesús a predicar, y finalmente toda la ciudad. Es decir, la obra de redención de Jesús es para todo el mundo. Insisto con la pregunta que nos habíamos propuesto desde el principio. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano significa estar convencido de que la obra de redención que Jesús se ha propuesto tiene como objetivo el universo entero. Es decir, que todos los espacios del mundo son un escenario para Jesucristo. No hay ningún espacio de la vida que esté por fuera del ministerio de Jesús. Atención a esto. No hay ningún espacio de la vida que esté por fuera del ministerio de Jesús. Toda la vida de Jesús, todo el ministerio, todo el servicio de Jesús se manifiesta en todos los espacios de la vida del ser humano. Me explico. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hemos dejado que paulatinamente se vaya sacando a Dios de los lugares, incluso hasta de los lugares donde debería estar Dios. A veces en la iglesia se habla de todo menos de Jesucristo. A veces en los encuentros, por ejemplo, en las novenas, ahorita que están corriendo para las novenas, se habla de todo menos de Jesús. Entonces, si se reza ahí a la carrera, a la novena, y bueno, y cantan, y bueno, y después a comer y lo que sea, pero poco se habla de Jesús. Y más aún en el terreno de lo público. ¿Cuántos de nosotros realmente sentimos vergüenza de que nos vean saliendo del grupo de oración? ¿Cuántos de ustedes les da pena invitar a un compañero de trabajo o a un amigo a las cosas de Dios? Porque no le da pena, ¿no? La gente ha sacado poco a poco de la vida a Jesús. Y Marcos nos dice, no, Señor, la vida, el servicio de Jesús, el ministerio de Jesús tiene como lugar todo lugar. No es que solamente en la iglesia, no es que solamente en la casa del discípulo, sino en todas partes. Pero este primer capítulo, estamos en el capítulo 1, estamos leyendo apenas el capítulo 1, no hemos pasado de ahí porque Marcos inicia con una introducción más bien larga. Y Marcos nos ha dicho, ¿a dónde llega la acción redentora de Jesús? A todas partes, ¿no? Capítulo 1, versículo 32. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Entonces, la acción de Jesús, ¿dónde se da? En la plaza pública, en la plaza grande, en el ágora, es decir, donde hay mercaderes, donde hay vendedores, donde hay policía, donde hay autoridad, es el terreno de lo público, ¿no? En la televisión, en Teleamazonas, en Caracol, ahí está Jesús, ¿no? Porque ese es su escenario. No hay ningún escenario donde no se pueda hablar de Jesús. A mí alguna vez me invitaron a un programa magazine en un canal de televisión de Colombia y me invitaron a hablar eh, sobre ética.
Y entonces yo les dije, a mí me parece muy difícil hablar sobre ética sin hablar de cristianismo. Y comencé a hablar de Jesús. Y no me volvieron a invitar, pero el hecho es que les hablé de Jesucristo, porque es o sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Es el terreno de lo público es para Jesucristo también. Ahora yo quiero invitarlas a que hagamos una especie de retroceso. Vamos a releer un texto que ya habíamos leído, pero que es importante leerlo porque también es una ventana que nos permite comprender mejor el Evangelio. Vamos a leer capítulo 1, versículos del 16 al 20. Capítulo 1, 16, 20. Le pido el favor a alguien que por favor lea. Marcos 1, 16, 20. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Palabra del Señor. Jesús. Bueno, ahí está el texto. Pregunta: ¿cuál es la misión o cuál es el objetivo? ¿Cuál es el horizonte que le propone Jesús a los discípulos? ¿Qué es lo que Jesús les dice a ellos? Y los haré pescadores de hombres. Muy bien, vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de Pescadores hombres. de hombres. Nosotros más o menos entendemos esto, pues porque ya hemos cantado muchas veces pescador de hombres. Tú has venido a la orilla. Pero yo pienso que es importante comprender desde el mismo relato lo que significa pescar hombres, ¿no? Y las quiero invitar a que en esta noche nos detengamos sobre un elemento que tal vez no hemos visto del Evangelio de según San Marcos, pero que es muy bonito. Y es sobre esta pregunta: ¿qué significa pescar hombres en el Evangelio según San Marcos? Lo primero es que la palabra hombre en San Marcos es una especie como de puente que nos puede servir para esto. Solamente hay 3 momentos del Evangelio donde se menciona esta expresión, que es en el capítulo 1, versículo 21 y 28, la escena del hombre en la sinagoga. Luego, el hombre de la mano paralizada en Marcos 3, 1, 6. Y finalmente, el hombre endemoniado en Gerasa. Se dice que este hombre estaba endemoniado. ¿Y por qué es importante hablar de estos 3 personajes? Porque San Marcos solamente utiliza la expresión antropos para hablar de estos 3 personajes. Entonces, atención al argumento es muy sencillo, ¿no? Jesús invita a los discípulos a pescar hombres. Pregunta: ¿qué significa pescar hombres? Pregunta: ¿quiénes son los hombres? ¿No? Entonces, San Marcos comienza a responder: ¿quiénes son los hombres? Les voy a hablar de 3 hombres. Y solamente habla de estos 3 personajes con la expresión hombre. A los demás les pone nombre, ¿no? Entonces, había un leproso, no dice había un hombre leproso, no te dice había un leproso. Había una mujer que tenía flujo, había una niña que tenía 12 años, había un hombre llamado Jairo. Solamente a estos 3 personajes los llama hombres. Les podríamos llamar a esta clase, ¿no? ¿A quién evangelizar? ¿A quién tenemos que evangelizar? Marcos nos pone 3 modelos de personajes a evangelizar. El primero de ellos es el hombre endemoniado de Cafarnaúm. ¿Quién es este hombre? Es una persona
que estando en el contexto religioso se siente oprimido, vive oprimido. Algunos teólogos, cuando hablan de este personaje, dicen que es interesante el hecho de que esté en la sinagoga, porque parece ser que lo que Jesús hace con este personaje es liberarlo de una falsa religiosidad. La primera acción evangelizadora tiene que ir dirigida, y creo que eso también lo dijimos la semana pasada, tiene que estar dirigida a la falsa religiosidad, es decir, a la manera falsa de entender a Dios. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una manera equivocada de comprender a Dios. Y tal vez en nuestro hoy tenemos maneras equivocadas de comprender a Dios. Y si usted va y hace una encuesta allá en la plaza pública y le pregunta a la gente qué piensa de Dios, usted va a recibir cualquier cantidad de definiciones equivocadas de sobre quién es Dios. Jesús entra en la sinagoga y hay un hombre poseído por un espíritu inmundo, que es más, se pone a gritar y le dice, has venido, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sé quién eres tú. Habla en plural. ¿Por qué? Porque también está poseído por un espíritu múltiple o porque está haciendo como está recogiendo la experiencia de todo mal que se siente amenazado por Jesús. El primer hombre al que Jesús libera es un hombre que está poseído por un espíritu de falsa religiosidad. ¿Y cuánto de eso tenemos nosotros en nuestros medios, no? Falsas religiosidades, es decir, maneras equivocadas de comprender a Dios. Entonces todavía creemos que nos salvamos y tocamos la patica del santo y nos echamos la bendición, ¿no? Todavía creemos que nos salvamos si damos más ofrenda, ¿no? Y un montón de cosas que, contándolas por encima, hacen parte de una manera equivocada de comprender a Dios. Pienso que nosotros necesitamos comprender que incluso a los lugares de oración a los que vamos, necesitamos aprender a hacer lío, como dice el Papa Francisco, hacer revolución. Es decir, comprender que por más que estemos en un grupo de oración que puede ser muy creyente, hay cosas que necesitan que dejemos transformar por el Espíritu de Dios, que todo lo hace nuevo. Toda comunidad necesita de la acción liberadora de Jesús. Toda comunidad, toda. Porque puede haber espíritus de falsa manera de entender a Dios, espíritus de falsa religiosidad. El siguiente personaje es el hombre de la mano, de la mano paralizada. Está en Marcos, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Perdón, del 1 al 6. Le pido a alguien que por favor lea. Marcos 3, 1, 6. Entró de nuevo en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho de ver si le curaba en sábado para poder acusarlo. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos,
se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Palabra Señor. de Dios. Hay varios elementos de este texto que son interesantes. Lo primero es que de nuevo estamos en la sinagoga, es decir, es el terreno de lo religioso de nuevo, ¿no? Y incluso da la impresión de que los mismos maestros como que provocan la escena, ¿no? Porque estaban al acecho a ver si curaban sábado, ¿no? Un aspecto que es muy bonito y que quiero como detenerme en esto es la manera como Jesús sana. Pero antes voy a decir, ¿quién es el hombre de la mano paralizada? ¿Quién me dice para qué sirven las manos? Para accionar, para coger, accionar, coger. Muy bien, para accionar. ¿Qué más? Para crear, Para crear. Excelente. ¿Qué más? para acariciar, Para para... acariciar. Muy bien. Para trabajar, Excelente, Cecilia. Ese es uno de los elementos importantes del texto. El hombre está en Sabbat. Estamos el día sábado. Miren, lea el texto de nuevo. Entró de nuevo en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano. Estaban al acecho para ver si le curaba en sábado. El hombre está en sábado. Y este elemento no lo había detallado yo y no lo puse en mi tesis. Qué pesar que no lo puse en mi tesis. Bueno, bendito sea mi Dios. Cuando me gradúe del doctorado lo pongo. Este elemento es importante porque estamos en sábado. ¿Quién necesita sábado? El que ha trabajado. El que no trabaja no necesita sábado porque su vida es un sábado, pero es un sábado defectuoso. No es un sábado lleno de acción de gracias, sino que es un sábado obligatorio, como cuando usted le da COVID, ¿no? Cuando usted le da COVID, usted está en sábado obligatorio porque no se puede ni mover, no puede hacer nada. Todo se paraliza. Este hombre de la mano seca está paralizado por un eterno sábado en el cual no puede trabajar. Entonces la pregunta que hace el San Marcos es, ¿qué sentido tiene un sábado si yo nunca puedo trabajar? ¿Qué sentido tiene el sábado si yo nunca puedo trabajar? ¿Qué estoy celebrando en realidad si mi mano está paralizada? Si soy un inútil, si mi vida no es productiva, si no soy co-creador como con Dios, si no soy creador con Dios en la vida. Entonces, el hombre de la mano paralizada, ¿a quién está representando? A todo hombre que ha perdido las fuerzas para trabajar, para vivir y que no tiene sentido en la vida. Entonces, a la pregunta de a quién evangelizar, pues es a esa gente, a quienes no tienen fuerzas para vivir ni para trabajar, a quienes la vida se les convirtió en una monotonía llena de sinsentido, llena de cansancio, llena de dolor, llena de angustia. Entonces la evangelización a la larga no es simplemente como un ejercicio como de hacer demasiado ruido, sino de visitar a las personas que han perdido el sentido en la vida, que están paralizados por una condición física, una condición emocional, una condición psicológica, una condición espiritual, cualquier tipo de caso que sea. Este hombre está paralizado. Y yo quiero que vean ustedes cómo hace Jesús para sanar, lo que es un elemento importantísimo, ¿no? El texto dice, Jesús dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y atención a la escena, que es muy, muy dramática, es realmente dramática. En la sinagoga, el centro de la sinagoga es la Torá. La sinagoga es un lugar donde se reunían los judíos, todavía se reúnen allí, donde se reúnen los judíos a orar, a escuchar la Torá, ¿no? A estudiar la Torá.
Y ese lugar es un salón sencillo donde en el centro está la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es lo más importante. O sea, para un judío la Torá es lo más importante. Hay cosas importantes, sí, pero la Torá es lo más importante. Es lo que está diciendo, lo que piensa un judío es eso. Para un judío lo más importante es la Torá. Entonces, el texto es muy interesante porque Jesús le dice al hombre de la mano paralizada, ponte ahí en medio. Es decir, casi que le dice, ocupa el lugar de la Torá. Como que dice, corramos un poquito, por un momento corramos la Torá y vamos a quedarnos con este hombre. Vamos a fijar toda la mirada en este personaje. Por eso es dramática, dramática. Es como si hoy llegara alguien enfermo a la Eucaristía y el padre está consagrando. Y entonces el padre suelta la Eucaristía y le dice, bueno, todos vamos a mirar a este hombre que está enfermo. Algo parecido, algo parecido. ¿Cómo sana Jesús? Jesús sana a esta persona poniéndola en el lugar de atención. La sanación, la liberación de muchas personas no se va a dar si no es porque se les pone en un lugar privilegiado. Hay gente que está esperando que le demos un lugar privilegiado en nuestra vida, que le demos el lugar que necesita, el lugar que se merece. Nosotros, como dice el Papa Francisco, somos más bien la cultura del descarte, ¿no? Como que descartamos al más débil, lo mandamos para el lugar más recóndito. Y no es así. Al contrario, Jesús lo que hace es sanar, poner en medio, perdón, al más necesitado. Y después de eso le dice al hombre paralizado, miren lo tan ilógico, ¿no? Algo bien como medio ilógico. Yo voy a acabar la clase hoy muy temprano porque estoy sin voz ya, entonces me disculpan. Le dice el Señor a este hombre, extiende la mano, extiende la mano. La pregunta, la petición es un poco contradictoria porque el hombre está con la mano paralizada. Entonces le dice, extiende la mano, ¿no? Y es la manera como Jesús constantemente sana en el Evangelio. Esta imagen contradictoria y paradójica se da mucho en el Evangelio. Porque es como que Jesús le dice al ser humano, tienes que, si quieres ser sanado, tienes que salir de tu negación, de tu decir no puedo. Tienes que salir de tu incapacidad mental. Tienes que creer que puedes hacerlo. Tienes que creer que yo puedo hacerlo. La acción evangelizadora también tiene que ver con decirle a esa gente que está mal, decirle, hay alguien que te puede sanar. Hay alguien que te puede curar. ¿Qué necesitas hacer? Extiende tu mano. Es decir, sal de ti mismo. Deja de quejarte, ¿no? Deja de quejarte. Y finalmente, hay un texto que es tremendamente dramático. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero sí les voy a pedir que lo lean en sus casas esta semana. Es Marcos capítulo 5, Yo los sí. versículos del 1 al 20. Marcos 5, 1, 20. Son 20 versículos en los que Jesús nos habla, en los que Marcos nos habla de un ser humano que está en la peor circunstancia de su vida. El endemoniado de Gerasa es el ejemplo de la autodestrucción de el ser humano que ha perdido toda esperanza de vida. Cuando ustedes lean la imagen del endemoniado de Gerasa, si es que nunca la han leído, van a encontrar allí un reflejo de lo que es una vida sin Dios y una vida llena del tormento del mal. Sí, sé bastante. Solamente voy a mencionar 3 Vas a elementos porque ya apuntar. estoy con la voz realmente Ah. cansada. No vas a apuntar. Ay, qué bueno para mí. Apuntar que No tengo Porque que dictar. resulta que
San Marcos nos dice que este hombre era uno que andaba gritando por los cementerios, es decir, que andaba en un lugar de muerte, estaba sometido completamente a la muerte. Y este estar sometido completamente a la muerte lo hace intentar autodestruirse. ¿Cuál es el síntoma más grande del pecado? La autodestrucción. Yo sé que mi vida está por sendas de pecado cuando incluso hasta intento autodestruirme. Y hay muchas maneras de autodestrucción. No solamente piensen que uno intenta autodestruirse con un revólver en la cabeza, no. Uno intenta autodestruirse comiendo demasiado, tomando demasiado, en una relación tóxica, buscando el peligro. Bueno, de mil maneras de morir, como por ahí el programa. Se intenta autodestruir. Anda en los cementerios, está encadenado, grita. O sea, tiene unas características muy interesantes. Después hablamos de ellas en otro momento, si quiere. ¿Qué es lo interesante de esta escena? Cuando Jesús interviene en la vida de esta persona, la vida se transforma completamente. Y le voy a pedir a alguien que por favor lea capítulo 5, versículo 15. ¿Quién lee, por favor? Marcos 5, 15. Se acercaron a Jesús y al ver al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, al mismo que había tenido dentro de la legión, se asustaron. Muy bien. ¿Cómo estaba el hombre antes de Jesús? Estaba endemoniado, estaba sin esperanza, estaba lleno, mejor dicho, lleno de espíritus, como él mismo lo dice. Somos legión, es muchos, ¿no? ¿Cómo lo encuentran después de que Jesús actúa? Atención a esto. Sentado. La posición de estar sentado en la Biblia siempre representa paz, quietud, autodominio. Por eso Jesús, cuando sube a la montaña a predicar, dice el texto, se sentó, porque Él es el Señor, se sienta, tiene autodominio, tiene dominio, o sea, es dueño de sí mismo, ¿no? Ya no está poseído, está sentado, está en paz, está reposado. Pero además de eso dice vestido. El vestido en la Biblia significa la dignidad. Estar desnudo en la Biblia significa haber perdido la dignidad, haber perdido su esencia, ¿no? Quedar en ridículo, ¿no? Esto es distinto de la desnudez del principio, porque la desnudez del principio significa la pureza e incluso la inocencia, pero después del pecado, la desnudez se convierte ¿en qué? En vergüenza, en indignidad. El pecado hace que la desnudez, que fue creada como una forma de Dios decirnos, ustedes son puros porque han salido de mis manos, con el pecado se convierte en un acto, en una situación una situación vergonzosa, ¿no? Y el hombre endemoniado estaba desnudo, andaba desnudo, es decir, sin dignidad. Pero ahora está vestido. Por eso cuando el hijo pródigo llega a la casa, el padre le pone el vestido, es decir, le restablece, le restituye su dignidad. Y termina el texto diciendo, en su sano juicio. No solo está sentado y vestido, sino que está en su sano juicio. ¿Qué es evangelizar? Con eso termino. Evangelizar es que las personas recuperen su propio ser, su autodominio, su autocontrol. Pero no es el control mental, no, es que las personas se recuperen como lo que son, personas. Segundo, que los hombres encuentren su dignidad como hijos de Dios. No solo como personas, sino como hijos de Dios. Su dignidad verdadera, que es ser hijos de Dios.
Y finalmente, la evangelización o el fruto de la evangelización, ¿qué es? Cuando hacemos que los otros recuperen el juicio. ¿Cómo se hace esto? Con la palabra. La palabra de Dios es lo que hace que las personas recuperen el juicio. Es decir, su capacidad de tomar decisiones libremente y de manera sensata. Entonces, miren, la escuela de Jesús, ¿a qué conduce? Conduce a un ejercicio siempre liberador, siempre, siempre, siempre. Vengan conmigo y los voy a llevar, los haré llegar a ser pescadores de hombres. No es poesía, es verdad. Vamos a pescar hombres. ¿Quiénes son los hombres que vamos a pescar? Los que están endemoniados, es decir, que no se pertenecen a sí mismos y que más aún están envueltos en una falsa religiosidad. Segundo, aquellos que incluso ya ni pueden trabajar porque han perdido el sentido de la vida, los que están paralizados en la vida. Y tercero, aquellos que su vida está completamente predestinada al fracaso, a la autodestrucción. Es cuando Jesús nos invita a nosotros a pensar en la identidad de cristianos hoy. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ser cristianos es emprender una escuela de seguimiento de mi persona que consiste en sanar el mundo. Aquí en Quito hemos comenzado un año de preparación para el Congreso Eucarístico. Y ese año de preparación es una invitación a sanar el mundo. El lema del Congreso es fraternidad para sanar el mundo. Yo espero que durante este año veamos muchos milagros de sanación, pues porque fue lo que el Papa nos pidió, que permitiéramos que durante este año eucarístico la fraternidad sane al mundo. Y esto no es poesía, esto tiene que ser verdad. Que tenemos que hacer ejercicios de sanación constantemente porque en eso consiste la fraternidad. Una fraternidad que realmente sane el mundo. Preguntas, comentarios, adelante, con lo poco que me queda de voz. Andrés, ¿cómo es esto que dice hacerlo de ejercicios de sanación? Por ejemplo, ¿cómo Bueno, podemos empezar? pues yo estaba hablando en términos generales, ¿cierto? Que tenemos que hacer que la vida sea sanadora incluso en sí misma. Pero hay muchos ejercicios de sanación. Yo estoy en ese momento escribiendo un pequeño librito sobre esto. Cuando lo tengan listo, se lo vendo. Barato. Un librito sobre ejercicios de sanación interior que les va a servir mucho a todos porque siento que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy tienen que ver con que estamos enfermos interiormente. Y además de eso, porque si no nos dejamos sanar interiormente por Jesús, difícilmente vamos a reconocerlo a Él como Señor. Hay los impedimentos que tenemos nosotros en el corazón para amar a Dios tienen que ver con las heridas emocionales, que incluso se convierten en heridas espirituales que nos impiden amar a Dios, ¿no? Entonces, ya les voy a ir contando. El próximo miércoles vamos a hacer uno, María, que es sobre la sanación de la infancia. Vamos a hacer un ejercicio de sanación interior desde la infancia con el pesebre, ¿no? Es un ejercicio de oración donde le decimos al Señor que queremos unirnos a su infancia para que sane nuestra infancia. Entonces, próximo miércoles a las 7 de la noche va a ser un encuentro muy bonito, cortico, va a ser algo breve. Voy a explicarles. Por este Zoom mismo. Sí, por este Zoom. Yo les envío el enlace. Si me envían un mensajito, les envío el enlace para que dentro de 8 días se conecten el miércoles. Gracias. Una oración muy bonita. Les voy a explicar cómo nos herimos en la infancia y luego de eso les voy a hacer un ejercicio con el pesebre. Vamos a decirle a Jesús que nos preste su infancia para sanar nuestra infancia.
Gracias. Con gusto. Gracias. Bueno, entonces las dejo porque ya estoy sin voz, porque la tos no me ha dejado todavía. Entonces, dentro de 8 días nos vemos, sería la última clase y vamos a hablar del último tema que me parece que es importante y que es en cierta medida también el lema de este curso y es este título. Entonces, ¿qué significa conocer a Jesús? ¿Sí? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué significa conocer a Jesús? Vamos a hablar de esto que se llama el secreto mesiánico y la teología de la cruz, que es uno de los temas que les prometí en las invitaciones que les hice al curso. Bueno, un abrazo para todas, que el Señor las bendiga. Gracias, Por lo favor, mismo, Andrés, Andrés. una consulta en paréntesis, un paréntesis. Y sí va a haber más cursos, ¿cierto? con la ayuda Vas de a dar, Dios, sí. Sí, el próximo año vamos a hacer un curso también vamos a seguir con San Marcos. Yo quiero seguir hablando de San Marcos porque es el evangelio de del ciclo De de la ese liturgia. año. Y vamos a hablar de San Marcos paso a paso. Vamos a tomar unas escenas, las 5 escenas principales del evangelio según San Marcos. Vamos a hacer, el próximo curso va a ser sobre eso. Las escenas de San Marcos, las importantes. Andrés, usted está avisando por ahí, ¿cierto? Por el Sí, yo les canal. aviso, yo les envío la invitación a todas, no se preocupen. Ah, bueno. Ay, Andrés, y manda ese para poderlo volver a escuchar porque está muy importante para Bueno, poderlo señora, bueno, retomar. señora, mucho gusto. Un abracito, pues, Muchas gracias. bendiciones. Chao. Bueno, que se alivie.